Hola, es Alejandro Gaviria. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hagamos la Diferencia. Creo que este es el episodio número 30 de esta aventura de hablar sobre nuestro país, sobre la política, sobre el cambio y sobre la relación, si se quiere, de mi visión del mundo y cómo esa visión del mundo se transmite en medio de un debate político. Hoy quiero hablar de un tema que es importante para todos los colombianos y yo creo que es importante que hablemos de este tema y es el tema de salud mental. La última gran encuesta de salud mental en Colombia se hizo ya hace varios años, en el año 2015, y allí hay una cifra que es preocupante. 18% de los colombianos tenían trastornos mentales diagnosticados. Probablemente este problema se agudizó durante la pandemia. Una encuesta del Departamento Nacional de Planeación publicado hace algunos años en medio de la pandemia mostraba que una tercera parte de los colombianos sentía problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza, lo que podríamos llamar también trastornos de salud mental, repito, durante la pandemia. La salud mental nos atañe a todos. La salud mental, casi sobra decirlo, va mucho más allá de la enfermedad mental. A mí me gusta citar una definición de salud que ha venido promoviendo en los debates globales un colombiano, un epidemiólogo colombiano radicado en Canadá, Alex Haddad, que ha dicho que a él no le gusta mucho la definición de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y que prefiere entender la salud como un proceso de adaptación permanente, individual y colectivo a los desafíos de la vida. Pues esa sería, en mi opinión, una definición también de salud mental. Es esa capacidad de adaptarse a los desafíos de la vida, individuales, colectivos, a la sociabilidad, a las cosas que pasan. En mi vida en particular, yo he tenido momentos difíciles en cuanto a la salud mental. Uno por allá a finales de la década de los años 80, en el año 1989, después de un intento de homicidio, algo que podríamos llamar un estrés postraumático, por varios meses. He tenido desde el año 2013, 2014, por momentos, no siempre, no como una cosa crónica, pero problemas de insomnio que me han preocupado y de alguna manera han afectado mi salud mental por momentos, hoy superados afortunadamente. Y también he sufrido, yo creo que desde el colegio, por momentos también, ansiedad anticipatoria, esa manía que tenemos muchos de anticiparnos a lo que va a pasar y dormirnos pensando en la última presentación, el último discurso, el último trabajo por entregar, haciendo listas y listas y listas en la cabeza de todas las obligaciones que nos ponemos a nosotros mismos, tal vez de manera exagerada. Cuando tenía que dar discursos en la Universidad de los Andes como rector, sentía la necesidad de transmitirle sobre todo a los padres de familia. Uno educa quizás más a los padres de familia que a los mismos estudiantes. La necesidad de advertirles sobre la explosión de las expectativas. Esas expectativas que tienen muchos padres y muchos adultos sobre sus hijos y los más jóvenes, que muchas veces terminan afectando la salud mental. Quiero hablar de estos temas de manera frentera porque yo creo que todos debemos tratar de combatir el estigma, hablar de salud mental, hacerlo de manera clara, pedir ayuda cuando se necesita, incluso pedir o buscar ayuda de servicios especializados. Yo creo que es importante. Tenemos que aceptar, como lo dije hace un rato, que la pandemia deterioró la salud mental, sobre todo de los jóvenes, cuando ahora he mencionado este tema de manera esporádica en diferentes discursos y conferencias centradas en la educación y menciono la salud mental en un auditorio de jóvenes, todos asienten con la cabeza de manera inmediata. O sea, es una preocupación de los jóvenes, pero es una preocupación que está ahí, alejada del debate nacional, como una preocupación que se menciona en los pasillos, que no se trae al centro de las discusiones. Sobre todo los profesores, creo yo, tanto en la educación media como en la educación superior, deberían tener este tema en mente, deberían tener conversaciones con sus estudiantes, independientemente de la asignatura o la materia. También tenemos que tener en cuenta que la salud mental de los profesores se ha visto afectada. La pandemia fue muy dura en este sentido.
Yo dicté mi última clase en pandemia por allá en el primer semestre del año 2020 y ese proceso de adaptación a ese mundo virtual fue muy complejo. Ya pasando a los temas más bien de atención de la salud mental, las cifras de Colombia son preocupantes. Colombia tiene 2,5 psiquiatras por cada 10.000 habitantes, 1,1 psicólogos por cada 10.000 habitantes. Eso implica de manera inmediata que los enfoques de salud mental tienen que tener necesariamente un énfasis comunitario. No vamos a tener especialistas para atender uno a uno individualmente a todas las personas. Y tenemos que también tener formas de atención primaria en salud con ese enfoque comunitario donde se le dé importancia a los médicos generales. Los temas de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad mental son fundamentales, pero empiezan, vuelvo y repito, por quitar el estigma, por hablar tranquilamente de salud mental en todos los ámbitos, educativos y laborales. Quiero enfatizar esos dos, eso es fundamental. Colombia también es un país que ha sufrido una violencia casi indescriptible. Los traumas de salud mental individual y colectiva yo creo que hacen parte de la historia de nuestro país. Las comparaciones internacionales muestran que en prevalencia de salud mental, en particular al interior de América Latina, los niveles en Colombia son muy altos, que vuelvo y repito, no es sorprendente dado lo que ha sufrido nuestro país. Antes hemos tenido una gran capacidad de adaptación colectiva a todo el trauma que ha sufrido nuestro país, llenos de historias de violencia, de terror, de sufrimiento humano. Como ministro de Salud trabajamos en un programa de atención para las víctimas, atención psicosocial para las víctimas de la violencia. Se han hecho unas primeras evaluaciones, yo creo que han sido positivas. Y ese tipo de políticas públicas yo creo que vale la pena generalizarlas en nuestro país. Por ahora el mensaje que quiero dar es tal vez uno solo. Es hablemos tranquilamente de salud mental. Quitemos el estigma. Las conversaciones, esa tecnología de bajo costo que nos inventamos los seres humanos, que es simplemente hablar de lo que nos atañe, hablar de lo que nos hace sufrir, son importantes en todas las facetas de la vida, pero mucho más en cuanto a la salud mental. Sin duda, una manera de hacer la diferencia es preocupándonos, hablando de salud mental. Y una manera de hacer la diferencia también para muchos jóvenes es estudiando psiquiatría y psicología y preocupándonos de la salud mental de los otros. Este 13 de marzo, vota para presidente por Alejandro Gaviria en la consulta de la coalición Centro Esperanza. Pide el tarjetón y juntos hagamos la diferencia.